Y como todas las semanas, como los miércoles hacemos habitualmente de manera quincenal, nos ponemos en contacto con Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y además integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas. ¿Cómo estás, Dolores? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buen día para todos y Bien, todas. ha salido el sol, así que con más Esa es una buena alegría. señal. Ay, sí, la verdad que sí. Y hay muchas noticias en estos momentos en nuestro país, a montones. Algo que no pasaba, me parece, hace tanto tiempo. O al menos así lo vivo yo, no sé vos qué pensás. Sí, bueno, creo que una de las cosas que está pasando en la sociedad argentina y que obviamente también viene pasando en otras sociedades respecto, ¿no?, de esta relación entre la ciudadanía y la política, es lo que algunos académicos, analistas llaman la hiperpolitización. Esto que casi en todos los ámbitos se está hablando de la política, obviamente en un contexto electoral, pero conocemos otros contextos electorales y yo creo que no ha habido contextos electorales donde en cada uno de los ámbitos se esté hablando tanto. Y esto algunos lo posicionan de una manera positiva, otros de una manera negativa. Hay un filósofo estadounidense que habla de que esta hiperpolitización a veces construye sociedades no tan deseables en relación al compromiso, ¿no?, con la política. Él habla de tres conceptos que tiene que ver con una ciudadanía vulcaniana, que hace referencia a una ciudadanía que de manera desapasionada, más bien objetiva, toma contacto con los asuntos públicos, y después otras dos categorías que define como hobbit y hooligans. Los hobbits serían aquellos que se encuentran apáticos con respecto a la ciudad, a los asuntos públicos, y los hooligans, los que de una manera muy emocional, muy radicalizada y muy fanática se involucran con los asuntos públicos. Creo que este contexto de hiperpolitización lo que está dando en algunos colectivos tiene que ver con pasar no de manera más virtuosa de los hobbits a los vulcanianos, o sea, de esto de, bueno, empezar a entrar en contacto de una manera más objetiva y más racional con respecto a los asuntos públicos, y lo que vemos es un crecimiento de este concepto más de hooligans, que lo que hacen es tratar los temas públicos de una manera más de blanco y negro, más fanatizada. Y esto es algo que estamos viendo aquí en Argentina, pero también que lo hemos visto en Estados Unidos durante el gobierno de Trump. De hecho, hoy con tantas causas judiciales sigue habiendo un fervor, una efervescencia muy fuerte de los militantes a favor de Trump, y se vio obviamente durante la presidencia y la previa de la presidencia de Bolsonaro. Y esto lo que nos lleva es un poco a repensar las estrategias, ¿no? Estas últimas semanas, casi el último mes, yo diría, a partir del resultado electoral de las PASO, lo que estamos viendo es algunas acciones que viene realizando la sociedad civil, eh, tratando de demostrarle al resto de la sociedad los temores o las situaciones que se podrían dar en un gobierno de Javier Milei. Y esto a veces nos genera una contradicción, porque es cierto que a veces, y por ahí la experiencia lo demuestra, recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Jair Bolsonaro. El movimiento de mujeres fue muy fuerte previo a la llegada de Bolsonaro al poder, incluso logrando popularizar el movimiento feminista en el Brasil. Antes el movimiento feminista de Brasil era más acotado al ámbito de la academia, y bueno, y lo que logró fue poder ampliar esa base a distintos ámbitos de representación en el Brasil. Y la verdad que aquella consigna, que no sé si recuerdan, el Ele não, que tenía que ver principalmente con que él no llegue a la presidencia, fue muy fuerte en el Brasil. Y sin embargo, lamentablemente no pudo, porque no le alcanzó a ese solo movimiento poder lograr cambiar el voto de muchos que efectivamente tenían a favor a Bolsonaro. En las últimas semanas acá en la Argentina, y yo creo de una manera muy virtuosa, porque obviamente a veces decimos, bueno, está bien, está mal, sirve, no sirve, las acciones terminan posicionando a Milei como una víctima y tienden a favorecerlo. Podríamos decir que a veces sí, pero la realidad es que es muy difícil que en el imaginario y en obviamente
la sensación que uno tiene de que un gobierno de Javier Milei, por lo que viene diciendo, podría representar una retracción de derechos, es muy difícil que los colectivos no se manifiesten. Y esto es lo que pasó hace algunas semanas con algunos economistas que sacaron una carta hablando en contra de la dolarización, los intelectuales que presentaron cuáles son los desafíos a la democracia que podría presentar un gobierno de Milei, desde Ojo Paritario, por ejemplo, colectivo al que pertenezco, nos sentimos en la necesidad de hacer un llamado a las mujeres, un poco trayendo en la memoria aquella carta que María Elena Walsh había hecho en 1973 a sus compatriotas, llamando a la necesidad de los derechos básicos, tratando también de traer en la memoria, sobre todo interpelar al movimiento de mujeres en general. Nosotros tenemos acá en la Argentina un movimiento de mujeres popular que además viene de una tradición de lucha desde el sindicalismo, desde los partidos políticos, de las organizaciones sociales, o sea, que hace un traspaso, ¿no?, de todas esas luchas que se vienen dando, bueno, poder ampliar los derechos específicamente de las trabajadoras mujeres, de las madres, de las abuelas. Recordamos también a las mujeres de lucha de la época neoliberal, a las piqueteras que cortaban las calles porque sus compañeros habían quedado sin trabajo, e incluso más próximamente a las jóvenes que salieron a militar por el aborto legal y seguro. Y entonces mañana, en este día que se instauró a partir de 1990 en aquel encuentro latinoamericano y caribeño de mujeres feministas, que es el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Gratuito, va a haber un llamado muy fuerte a todo el movimiento transversal de mujeres a manifestarse desde la Plaza de Mayo al Congreso, un poco con esta idea, ¿no?, de poder defender las libertades, de poder defender no solamente los derechos que desde el movimiento de mujeres se llevaron adelante, porque además en general cuando son las luchas de las mujeres no son concesiones, sino que es toda una lucha muy larga de mujeres manifestándose, pero también sumando a esta idea de en contra de las derechas, de en contra del Fondo Monetario Internacional, a favor de la educación pública, de la salud pública, porque al final del camino somos las mujeres las que siempre estamos trabajando por esas problemáticas y al mismo tiempo defendiendo esos derechos. Así que creo que hay como podrán ver, hay una fuerte movilización de la ciudadanía. Y lo que yo creo que es el gran desafío, retomando esta conceptualización que traía al inicio con respecto a la hiperpolitización, es tratar de conversar, interpelar y dialogar al colectivo, a toda la población, evitando que del otro lado surjan más hooligans y más defensores de las derechas, como viene pasando, por ejemplo, cuando uno ve algunas redes sociales, ¿no? Sí, ojalá que podamos revertir lo que pasó en Brasil, que es bastante similar al proceso argentino. Ojalá que el resultado de las elecciones podamos nosotros parir algo completamente diferente. La jornada de mañana, Acción Global, se va a replicar en todo el país, en diferentes puntos del país, difieren un poquito los horarios, pero entre las 4 y las 18 horas, más o menos, en distintas partes del país se va a hacer diferentes acciones, acá en la Ciudad de Buenos Aires, desde Plaza de Mayo a las 4 de la tarde, para marchar al Congreso a las 6, para leer un documento y hacer el pañuelazo. Se invita a todas las pibas, personas, mujeres, diversidades que participaron en ese histórico pañuelazo y a quienes no también, a levantar el cartel que quieran levantar, no solo por el aborto legal, seguro y gratuito, sino para ponerle un freno a los discursos de derecha, ¿no?, a pelear por los derechos y también a visibilizar lo que significa el Fondo Monetario Internacional. Desde que conocimos los resultados de las PASO, desde Ni Una Menos, hubo múltiples convocatorias todos los martes en diferentes lugares, donde compañeros contaban qué les pasaba con esto, ¿no? Y no solo desde Ni Una Menos, la campaña y distintas organizaciones. Ojalá que seamos muchas, porque necesitamos otra vez generar ese impacto para ponerle un freno a esto que está pasando, ¿no? Que es muy grave, es mucho lo que se pone en juego en estas elecciones. Sí, y yo creo que hay algo de lo que vos planteabas que es central, ¿no? Poder interpelar a las mujeres con la bandera que cada una quiera levantar,
en defensa del derecho que quiera resguardar. Me parece que eso es lo más importante para poder, obviamente, generar empatía con sectores de la población que por ahí, por alguna situación respecto a su situación laboral, económica y demás, está un poco enojada con la dirigencia política. Yo creo que hay algo muy importante y les traigo algunos datos que me parece para pensar esto, algo que tenía que ver con los dichos de Javier Milei, sobre todo de Victoria Villarruel con respecto no solo a la legalización del aborto, sino también a la ESI. Según datos del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, que fue relevado en análisis de las declaraciones de jóvenes que han sido víctimas o testigos de delitos de abuso, dice que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años pudieron comprender que fueron abusadas después de recibir clases de ESI. Por lo tanto, miren lo importante que tiene que ver para la defensa, ¿no?, de estas niñas y adolescentes, y que este año, a pesar de todo lo mucho que se ha avanzado en materia de visibilización de la problemática de la violencia de género, ocurrieron 206 femicidios, lo cual representa a un femicidio cada 28 horas. Por lo tanto, creo que es muy importante poner en clave de que muchos derechos, y esto es algo que se hablaba mucho en las conversaciones que se daban las mujeres en el movimiento de mujeres de Brasil, previo a la llegada de Jair Bolsonaro y durante su gobierno, porque el movimiento de mujeres fue el más movilizado durante la gestión de Jair Bolsonaro, que tiene que ver con que a veces uno cree que hay derechos que, como fueron alcanzados, no pueden ser retirados en algún punto, y la verdad que la experiencia da que hay muchos derechos que si llegan gobiernos antiderechos pueden quitarlos. Entonces me parece que eso es algo muy importante y que cada una levante la consigna por la educación pública, por la ESI, por el aborto, por la salud pública, por la brecha laboral. La otra vez, en una entrevista que le hizo un periodista muy trampista de los Estados Unidos, que se dio por YouTube, Javier Milei habló de la inexistencia de la brecha laboral entre hombres y mujeres, la inexistencia del techo laboral. Por lo tanto, me parece que uno puede interpelar, y creo que el movimiento de mañana en todo el país es una oportunidad para interpelar a mujeres de distintos sectores sociales, provenientes de distintos partidos políticos, con la única consigna que tiene que ver con no retractar derechos y seguir avanzando en las luchas de las mujeres, ¿no? Ujú. ¿Qué tal, Dolores? Mario te saluda, buen día. ¿Cómo andás, Mario? Bien, vos sabés que quiero irnos un poquito más para atrás cuando presentaste la categorización de vulcanos, Hooligan y Hobbit, ¿no? Ujú. Primero que me llama la atención, me parece son vulcanos por referencia a la guerra a Viaje a las Estrellas y Vulcán y el señor Spock, es- y el Hobbit, me llama la No, atención esta... sí, es una caracterización que hace este filósofo tratando un poco, es un filósofo que trabaja mucho tema de democracia y el vulcano tiene que ver más con la cuestión de la tierra, ¿no? Con ah, cómo se impacta desde ese lugar. yo lo Pero interpretaba. obviamente sí, los hooligans y los hobbits están más orientados a lo que vos planteás. Y hay una correspondencia porque me llama la atención. Son 3 tercios, del mismo modo que estos 3 tercios se presentan en diversas listas y con distintas características que uno está tentado de identificar, ¿no? A cada uno de los sectores con cada una de estas categorías. ¿Hay una correspondencia? ¿Es antojadiza? No, yo creo que no lo vería, digamos, en una similitud con estos tercios más políticos, porque de hecho me parece que atraviesa, ¿no? Nosotros venimos de un proceso de los años anteriores y de los procesos electorales anteriores de una alta polarización. Entonces, esa alta polarización permitía, digamos, radicalizados de un lado o del otro, o algún punto de vista desde el punto de vista de la politización, pero lo que hablamos de la hiperpolitización tiene que ver más con un fanatismo, que no creo que se asemeje a aquella polarización que hablábamos en escenarios políticos anteriores, en escenarios políticos electorales anteriores, donde por ahí teníamos una gran cantidad de la población
en un estado más apático y que participaba del proceso electoral y definía su elección más en contra de que a favor de. Lo que creo que nos aparece, ¿no?, con la llegada de Milei es esta hiperpolitización de que en todos los ámbitos se está hablando. A mí me pasa, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasará, hijos chicos que preguntan sobre quién es Javier Milei, qué representa, porque la verdad que los medios de comunicación, las redes sociales, están todo el tiempo planteando ni siquiera las propuestas, están planteando la personalización de la política y obviamente se trabaja mucho en esto de, bueno, si el famoso término de la casta lo que trata de producir en mucha gente es esta concepción negativa, ¿no?, de la política. Entonces me parece que hacia ahí va un poco este concepto más de hooligans y de no escuchar lo que se está planteando. No estamos hablando de los asuntos públicos como la agenda política, sino que en realidad estamos hablando mucho más de los negativismos que plantean este tipo de candidatos. Y la violencia, porque La destinada violencia, hacia claro. mujeres. Podemos pensar en la vice de Petro, cómo fue ese contexto de elecciones, en Dilma, qué pasó, con Cristina, con Milagro, Con digo, Mariel Franco, como arrancó el proceso con Mariel bolsonarista. Franco, bueno, digo, un Exacto, repaso ahí, exacto, ¿no? sí. Como las mujeres, diversidades ni hablar, hay un blanco para la violencia, estos discursos de odio de estos candidatos que habilitan además un montón de otras acciones, ¿no? Lo decía Cristina, y yo creo que debe ser cierto eso de que en realidad no es que hay un giro a la derecha, sino que en realidad se habilitaron discursos de odio, ¿no? Y con la cantidad de medios de comunicación que hay reproduciendo eso, la verdad que no ayuda. No sé cómo es eso en el resto de la región, si se ha dado de igual manera. Sí, la verdad que la cuestión de la violencia política viene siendo un tema que cada vez entra en la agenda de los procesos electorales de una manera mucho más fuerte. Yo, retomando lo que decía Cristina, que vos hacías referencia, ella comentaba que el día que le intentaron asesinarla, ella, o la mañana siguiente, no me acuerdo, ella tuvo una comunicación con el Papa Francisco y el Papa Francisco le dijo que lamentablemente antes de una acción violenta de esas características siempre suceden muchas cosas desde el lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es lo que viene pasando en muchos de los procesos electorales en nuestra región, de los procesos políticos, porque obviamente excede, ¿no?, la campaña electoral y lo vemos en un montón de situaciones independientemente de que haya una elección, porque también hay violencia a partir de políticas públicas que no les gusta a determinados sectores, pero a mí me parece que en ese sentido lo que tenemos que trabajar fuertemente es en consensos básicos democráticos, ¿no?, para poder afrontar estas situaciones. Vos decías qué pasa en otros países y qué pasa con los medios de comunicación. Hemos hablado mucho en este programa de la situación, por ejemplo, que acontece en El Salvador, y a mí me llamó mucho la atención el día de ayer, haciendo zapping, que un programa de televisión de América Noticias, no de América Noticias, sino de América 24, perdón, casi dedique 2 horas de programa en mostrar cómo se vive en El Salvador, hablando de la seguridad que pudo lograr Bukele, de que va a ser candidato a presidente el año que viene sin decir una palabra de que viola la Constitución, que no permite la reelección, de que lo puede hacer por la cooptación que tiene sobre el sistema judicial y que claramente todas aquellas personas que están privadas de libertad no tienen un proceso de derecho. Entonces, a veces ese tipo de programas lo que están fomentando, además de una gran desinformación, es un poco esta idea del blanco-negro que tratan de sentar en la ciudadanía y de que obviamente haya personas que por ahí en carencia de algún derecho o asustados por alguna situación se vuelquen a estos modelos autoritarios que
sin ninguna duda el modelo que representa Javier Milei, ¿no? Ujú. ¿Sabés que percibo, Dolores? No sé si coincidís y podés fundamentar mi percepción, pero que vos hablabas de contratos sociales, de acuerdos democráticos básicos, y siento que más allá del peligro que representa este sector, que tiene que ver con la retracción en los derechos y planes económicos de dependencia coloniales, hay también una ruptura directamente con los contratos básicos. O sea, estamos discutiendo si el 25 de mayo de 1810 estuvo bien o mal, si o sea, ni siquiera ya derechos o conquistas recientes de cuarta o quinta generación, sino los básicos, el derecho a la salud, a la comunicación, un canal público, a hacer una torre de 100 pisos porque es rentable, y a cuestionar lo más básico de nuestra identidad nacional. Es decir, siento que Milei lo decía con una lucidez que me daba miedo, que después de estas elecciones, sobre todo si el triunfante es La Libertad Avanza, se modifica el mapa político del país, y no sé si no para siempre. Sí, bueno, esto, el surgimiento de este tipo de liderazgo realmente afecta y frente al sistema. Eso es clave y aún, digamos, con el resultado electoral que sea, digamos, el 22 de octubre y si hay segunda vuelta en noviembre, claramente hay una nueva reconfiguración del sistema político. A mí me asusta también lo que vos planteás de que, digamos, en 40 años de democracia hay algunas cuestiones que ya se habían zanjado desde todas las fuerzas políticas en apoyo, bueno, como vos decías, a la democracia, a la Constitución argentina que garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la cuestión Malvinas, por ejemplo, que también ha sido puesta en cuestión, digamos, en esta campaña electoral, y también yo creo la convivencia democrática. Vos hablamos obviamente de Milei, pero yo también quiero hacer un paréntesis en relación a algunas spots de campaña que claramente plantean, digamos, la eliminación de un adversario político, que es algo que además es violatorio del Código Electoral argentino, donde claramente se habla de que las campañas tienen que ser bajo una tolerancia democrática. Entonces me parece que ahí es como que lo que pasa a veces con este tipo de nuevos liderazgos es que terminan habilitando a otras fuerzas políticas también a ir mucho más allá de los consensos que claramente habíamos tenido en tantos años de democracia. Y como vos decías, que intentar reescribir la historia, como se plantea a veces con algunos dichos de los candidatos de La Libertad Avanza, también me lleva a la comparación, por ejemplo, con El Salvador, cuando después de años de que en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, se firmaron los acuerdos de paz, también cuando llega Bukele al poder, trata de cuestionar los acuerdos de paz y empieza a tratar de reescribir la historia del Salvador a partir de su llegada al poder. Y creo que eso es algo que obviamente nos tiene que alarmar, nos tiene que alertar, y me parece que es una responsabilidad obviamente de las fuerzas políticas que compiten en la elección, pero bueno, también desde la ciudadanía poder poner eso en agenda y en alarma a toda la población, que yo creo por eso que son muy buenas estas iniciativas ciudadanas para movilizarse, independientemente, como decíamos recién con Laura al inicio, que a veces puede ser que favorezcan a la victimización de estos candidatos, pero que me parece que no es momento donde la democracia está tan en riesgo de quedarse callado, ¿no? No, sin lugar a dudas, es súper importante. Mirán, en el debate que se hizo en TN de vicepresidentes, y una vicepresidenta que había, negacionista además, todo el tiempo hablaban de derribar de alguna u otra manera al kirchnerismo. No se habla o se debate de ideas, sino se personaliza. Y no hay que olvidarse que en este país a la vicepresidenta le dispararon en la cabeza y todavía no sabemos muy bien, o sí sabemos, pero no hay justicia. La verdad que se vive un contexto de mucha violencia. Pasan muchas cosas por abajo, porque hubo muchos encuentros, muchas reuniones de los feminismos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos los medios de comunicación con un gran cerco mediático. Hemos retrocedido un montón ahí, así que es muy importante que mañana seamos muchos levantando los carteles y las consignas que querramos levantar, no es solo por el aborto legal, seguro y gratuito, sino para ponerle un freno a los discursos de odio. Es muy importante que estemos presentes y si no participando en redes sociales, aunque yo la verdad que redes sociales, lo importante es la calle, ¿no? Lo que hemos perdido. Hace algunos días hablaba con Roxana Longo, que ella es psicóloga, es muy reconocida dentro de los feminismos,
Y me comentaba que la institucionalización perjudicó a los feminismos porque de repente por ahí, estando en muchos cargos, hizo que se pueda avanzar poco. A mí me parece importante igual que ocupemos los espacios dentro del Estado y dentro de todos los lugares que tengamos que ocuparlos, pero el que no podemos perder es la calle, que en este último tiempo no sé muy bien por qué, supongo que algo de la pandemia habrá incidido, pero que los feminismos un poco lo perdimos, ¿no? Las últimas convocatorias eran un poco escuetas. Sí, obviamente hay varias líneas. Vos decías, bueno, la institucionalización puede ser una. También la realidad es que a veces las distintas problemáticas que atraviesa individualmente Sí. cada sector, digamos, también hace que tienda, digamos, a no ir tanto a la calle, y me parece que ese es un error, porque si hay algo que nos han enseñado las abuelas, las madres, las mujeres de lucha, tiene que ver con, como vos decías, la ocupación de la calle permite interpelar no solo al poder político, al poder empresarial y a los distintos poderes fácticos, sino también poder hacer que otras se acerquen, ¿no? Y como vos decías, por ahí unas a través de una consigna, otras a través de otra consigna o defendiendo otros derechos, pero es muy importante que ganemos la calle, que ganemos también la voz pública, porque como vos bien decías, y obviamente cuando uno promueve la participación política de las mujeres que llegan no solamente son mujeres con perspectiva de género, y esto lo vemos en muchas candidatas que han llegado a lugares de poder sin tener perspectiva de género y a veces teniendo voces más amplificadas que incluso las mujeres progresistas, y por eso también me parece que es clave interpelar a todos estos sectores, sumar más apoyos y obviamente hacer un trabajo con los medios de comunicación que claramente, además de que estarían en retroceso en un gobierno de Milei por lo que ha planteado casi todos los candidatos que representan a la Libertad Avanza, pero también poner, como yo decía, en agenda también que hoy por hoy hay muchos canales que están reproduciendo estas ideas de discursos de odio, retracción de derechos, y creo que ahí es algo donde uno tiene que trabajar fuertemente. Ujú. Bueno, Dolores, muchas gracias como siempre por tu rato, por tus reflexiones. Valoramos un montón y disfrutamos también de tu participación en Desde el Barrio. Nos vemos mañana en el Pañuelazo. Segura, nos vemos todas allá. Te mando un abrazo. Chao, Te chao. mandamos un abrazo. Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas.